Tenemos acá una matriz B, esta matriz de orden 3×3, y nos piden calcular la matriz escalonada de B. Lo primero que tenemos que saber es que cuando una matriz es escalonada. Una matriz escalonada es aquella que, bueno, primero una matriz escalonada puede ser escalonada por filas o renglones también, que se puede llamar filas o renglones, o escalonada por columna. La matriz escalonada más usual es la matriz escalonada por renglones o por filas. ¿Y cuándo es una matriz escalonada? Bueno, usualmente cuando los valores por debajo de la diagonal principal son ceros o por encima. Si tanto por encima y por debajo los valores son ceros, siendo la diagonal principal formada solamente por unos, que se le llama unos principales, esta sería una matriz escalonada reducida. Hay tres condiciones para que una matriz sea escalonada. La primera condición dice que si hay renglones o filas con solo cero deben ir en la parte inferior de la matriz, no pueden estar en la parte superior ni pueden estar por la parte media. La segunda condición es que el primer elemento en cada fila distinto de 0 debe ser igual a 1, es decir, si no es 0, el primer elemento en cada fila debe ser 1, y la tercera condición es que el 1 principal de cada fila debe estar a la derecha del 1 principal de la fila anterior. Esto lo vamos a ver de manera sencilla con unos ejemplos. Si tenemos acá la matriz A, esta es una matriz escalonada. ¿Por qué? Porque los elementos, el primer elemento distinto de 0 de cada fila es 1. El primer elemento de esta fila es 1. El primer elemento de esta fila es 1 y el primer elemento distinto de 0, recuerden, en esta fila también es 1. Es decir, que el primer elemento distinto de 0 de cada fila es 1. Se cumple la segunda condición. Esta condición que está acá, que nos dice que el primer elemento en cada fila distinto de 0 debe ser 1. Debe ser 1. La primera condición dice que si hay renglones que solamente están formados por 0, deben ir en la parte inferior. Aquí no hay ninguna fila solamente formada por 0. Así que no hay ningún problema con la condición número 2, con la condición número 1. La condición número 3 dice que el 1 principal de cada fila debe estar a la derecha del 1 principal de la fila anterior. Si yo puedo observar acá, desde el 1 principal anterior, el 1 principal que le sigue está a la derecha del anterior. Y aquí el 1 principal también está a la derecha del anterior. De ahí viene el nombre escalonada, porque los 1 principales se organizan en forma de escalera. Vamos a la siguiente matriz. Esta matriz cumple con las condiciones previstas. Bueno, inmediatamente yo puedo observar que, recordemos que esta sí es una matriz escalonada, aquí yo puedo observar que el 1 principal es distinto de 0 es 1, aquí sí, pero aquí el 1 principal, el elemento principal o el primer elemento distinto de 0 no es 1, es un 2. Aquí el primer elemento es un 3. Yo puedo observar que yo tengo unos y los unos están a la derecha del otro, que se cumple la condición número 3. La condición número 1 no se viola porque no hay fila que tengan 0. ¿Cuál es la condición que se viola? La número 2. La número 2, que dice que el primer elemento en cada fila debe ser distinto de 0. Entonces el primer elemento aquí no es 1, no es 0, pero tampoco es 1. Entonces esta no es una matriz escalonada. Repetimos, si el primer elemento de cada fila distinto de 0 no es 1, entonces no es escalonada. Es decir, tiene que ser 0 o tiene que ser 1. Bien, entonces en este caso el primer elemento en cada fila distinto de 0 debe ser 1 y no se cumple. Normalmente, que lo que dijimos aquí arriba de forma intuitiva, vienen quedando 0 debajo de la diagonal principal o por encima. En este caso estamos viendo una escalonada por debajo de la diagonal principal. No, vamos al caso número 3. ¿Qué yo puedo observar? Hay una fila que es completamente 0, pero está en la parte inferior, que es lo que dice la primera condición. Debe estar en la parte inferior, por lo tanto no hay problema con eso. Ahora bien, el primer elemento distinto de 0 es 1 en cada fila. Aquí es 1, aquí es 1 y este 1 está a la derecha
es de este otro 1, ¿verdad? Formando la escalera, por lo tanto esa matriz es escalonada. Si nos vamos a la tercera matriz con una fila que es 0, pero está en la parte inferior, no, por lo tanto esa matriz no es escalonada. Nos vamos a la última matriz. La última matriz, observen que yo tengo acá un 1 a la derecha, aquí tengo un 1 y lo tengo también a la derecha aquí. Pero usted dirá, bueno, pero en esa fila, en esa columna, o digamos en esta fila que está acá, el 1 no está inmediatamente después del 1, como lo habíamos visto, como por ejemplo acá que tengo 1, 1. ¿Por qué? Porque no necesariamente los 1 principales tienen que estar uno inmediatamente detrás del otro. Es decir, acá yo tengo un 1 principal, aquí no tengo 1, pero lo tengo aquí y está cumpliendo la condición. ¿Cuál es la condición que debe cumplir? Que esté a la derecha, y ese 1 está a la derecha de este, y este 1 está a la derecha de este. ¿Hay filas que son solo 0? No. ¿El primer elemento de cada fila distinto de 0 es 1? Sí. Aquí es 1, aquí estos son 0, pero el primero distinto de 0 es 1, mírenlo acá. Es decir, que esta también es una matriz escalonada. Viendo entonces lo que es una matriz escalonada, vamos a aplicar Gauss para encontrar la matriz escalonada de B. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Aplicamos operaciones de forma tal que me queden 0 por debajo de la diagonal principal y el elemento los elementos principal, en este caso como es una matriz de orden 3×3, queremos que los elementos de la diagonal principal me queden 1, bien, para cumplir con los 3 requisitos que estamos viendo. Entonces podemos escribir la matriz B, puedo escribir la matriz B igual, y queremos que los elementos por debajo de la diagonal principal sean 0. Entonces yo voy a decir que la matriz B será igual. ¿Y qué yo voy a hacer? Voy a aplicar lo siguiente. Voy a decir que aquí yo voy a aplicar a la fila 2. Voy a aplicarle aquí a la fila 2. Y voy a decir que la fila 2 será igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 1. ¿Sí? Si aplicamos eso, la fila 1 se va a copiar igual 1 menos 1. Y aquí voy a copiar 1. Pero en la fila 2, si digo 2 veces la fila 1, a restársela a la fila 2, aquí yo voy a tener 0. ¿Por qué? Porque voy a tener acá 2 menos 2 por 1. ¿Sí? Repito, lo que estamos haciendo es que estoy diciendo, mira, la fila 2, este elemento aquí es 2, pero le voy a restar 2 veces el elemento que está en la fila 1 que se corresponde con él, que sería el 1. Acá, y voy a tener entonces 2 menos 2 por 1, que es 2, y 2 menos 2 me va a dar 0. ¿Lo ven? Entonces sigo acá. Este elemento 1 es el menos 2 veces el elemento que está acá, que sería menos 1. Entonces yo voy a tener acá 1 menos, fíjense bien, 1 menos 2 veces el menos 1, que me va a quedar 1 más, ¿verdad? Me va a quedar acá más, porque este 1 es negativo y estamos restando menos 2 veces la fila 1, menos por menos es más, es decir que me va a quedar 2 positivo y esto me va a quedar 3, es decir que aquí voy a tener un número 3. Continuamos. Acá tengo un 1 menos eso, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo un menos 3. Ese menos 3 tiene que ser igual, ¿verdad?, a menos 2 veces el elemento de acá de la fila 1, que es 1. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar menos 3 menos 2 por 1, que sería 2, es decir que me va a quedar menos 5. Aquí yo voy a tener un menos 5, ¿sí? Seguimos. Yo lo que quiero, recuerde que me queden 0 por debajo de la diagonal principal. Yo voy ahora a operar con la fila número 3 y voy a decir que F3, que es la fila número, será igual a la fila 3, o sea, ella misma, menos 3 veces la fila 1. ¿Qué va a pasar? Bueno, que en la fila 3 yo tengo acá un menos 3. Fíjese que está la fila 3 aquí.
tengo menos 3. Y si a ese menos 3 yo le voy a restar 3 veces, en este caso, sumar aquí, porque ese menos 3 es negativo. Entonces, si yo le sumo acá 3 veces 1, el valor 1 de la fila 1, me va a quedar aquí un menos 3 más 3, que me va a dar 0. Entonces, observen que aquí el elemento, este elemento que está acá, que es de la fila número, de la columna número 1, fila 3, ¿verdad? Columna número 1, fila 3, es el elemento 3, 3, 1, que es posición, fila 3 o renglón 3, columna 1, ese elemento ahora va a ser 0. Ya yo lo hice 0 porque menos 3 más 3 por menos 3 me va a dar 0. Bien, entonces, decir que aquí hicimos la corrección, acá no es menos, acá es más. Entonces seguimos y recuerden que estamos operando cada elemento. Aquí tengo un 2, ese 2 lo voy a sumar con, recuerde, 3 veces la fila 1, en este caso menos 1, me va a quedar 2 más un menos 3, eso me va a quedar como menos 1, o sea que aquí me va a quedar un menos 1. Luego el otro elemento que es menos 1 lo voy a sumar 3 veces el 1 que tengo arriba. Recuerde que 3 veces el elemento de la fila 3, porque eso es lo que estamos aplicando, 3 veces el elemento de la fila 3, miren acá, el mismo elemento de la fila 3 que es menos 1 más 3 veces el de la fila 1. Entonces eso es menos 1 más 3 veces 1, me va a quedar menos 1 más 3, que eso me va a dar 2 positivo, es decir, que aquí me va a quedar 2. ¿Qué sucede? Que recuerde que lo que nosotros queremos es que los elementos de la diagonal principal me queden 0 y los elementos por debajo de la diagonal principal me queden 0 y los elementos de la diagonal principal sean 1. ¿Qué yo voy a seguir haciendo? Voy a seguir aplicando operaciones sencillas y voy a operar ahora. Vamos a decir ahora que la fila 3 será igual a 1/3 de la fila 2 más 1/3 de la fila 2, lo que lo tenemos anotado. La fila 3 será la fila 3 más 1/3 de la fila 2. La fila 3, 1/3 de la fila 2. ¿Qué nosotros vamos a tener acá? Si nosotros sumamos la fila 1, la vamos a copiar igual, 1 menos 1 y 1, y la fila 2 la vamos a copiar igual, 0, 3 y menos 5. ¿Quién va a cambiar de nuevo? La fila 3, porque la fila 3 será igual a 1/3 de la fila 2 sumada con ella misma, que sería la fila 3. Entonces yo tendré aquí 1/3 de la fila 2. Voy a tener aquí 1/3 de 0, eso es 0 entre 3, me va a dar 0, y 0 más 0, que la fila 3 va a seguir dándome 0. Aquí yo voy a tener 1/3 de la fila 2, ¿verdad? 1/3 de la fila 2, pero 1/3 de 3, o sea, lo que estamos haciendo aquí es multiplicar 1/3, o sea, multiplicar 1/3 por ese elemento, y eso me va a dar 1 porque el 3 se va con el 3 y me va a quedar 1. Entonces 1/3 de la fila 3, de la fila 2, perdón, es 1 más la fila 3, 1 positivo más menos 1 me va a dar 0, que es lo que estamos buscando. Como pueden observar, ya todos los elementos aquí que me van a quedar debajo de la diagonal principal van a ser 0. Aquí yo voy a tener 1/3 de la fila 2, acá voy a tener 1/3 de menos 5, o sea que eso me va a dar menos 5/3 sumado con 2, o sea yo voy a tener acá menos 5/3, porque 1/3 por menos 5 es menos 5/3,
sumado con 2, una sumita de fracción. Yo puedo escribir ese menos 5 tercios, puedo escribir el 2 menos 5 tercios de forma que tenga el denominador 3. Eso puede ser entonces 6 entre 3, porque 6 entre 3 es lo mismo que 2. Eso me va a dar entonces un tercio positivo, porque menos 1, menos 5 más 6 me va a dar 1, y se copia el mismo denominador, o sea que aquí yo voy a tener un tercio. Como pueden observar, ya yo tengo acá todos los elementos por debajo de la diagonal principal 0. Pero hay una condición: el primer elemento diferente de 0 de cada fila debe ser 1. Aquí yo tengo 1, pero aquí yo no tengo 1, ¿verdad que no? Y aquí tampoco tengo 1. Entonces, para que ese 3 sea un 1 y este un tercio sea un 1, yo puedo aplicar diferentes operaciones. Lo primero es que yo puedo multiplicar la fila 2 por un tercio, y puedo multiplicar la fila 3 por 3 y no pasa nada. Es decir, vamos a tener la fila 2 multiplicada acá. Fíjense, la fila 2 la voy a multiplicar por un tercio, es decir, un tercio de la fila 2. Y la fila 3 voy a multiplicarla por 3 veces la fila 3. Me va a quedar finalmente la matriz B como acá arriba. La primera fila no cambia, 1 menos 1 y 1, pero aquí al multiplicar por un tercio por 0 sigue siendo 0, pero un tercio por 3, ese 3, ¿verdad? Se me iría con este 3 y me va a quedar 1, ¿sí? Y acá un tercio por menos 5 me va a quedar menos 5 tercios. Acá multiplicando por 3, 3 por 0, aquí me va a quedar 0. 3 por 0 sigue siendo 0, pero 3 por un tercio va a pasar lo mismo que aquí. Se me va ese 3 con ese 3 y me va a quedar 1. Y voilà, esta sería la matriz escalonada. Como podemos observar, cada elemento, el primer elemento de cada fila distinto de 0 es 1. Aquí tengo 1, y a la derecha de ese 1, tengo otro 1, y aquí también tengo otro 1, y se me forma la escalera. Esa sería la matriz escalonada de B.